Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera partida que se jugó en el día de ayer del match o uno de los match que se jugó en la FTX Crypto Cup Miami, ese torneo híbrido que están jugando presencialmente pero que se juega con ordenadores, y Magnus Carlsen lleva las piezas blancas, Hans Niemann las piezas negras. Trajimos ayer mismo las primeras dos partidas en las que ambos jugadores ganaron una y ambos con las piezas negras, por lo que pues va a ser una batalla bonita. Carlsen, además, con piezas blancas, comienza la partida, como vemos en el tablero, con A3, apertura Andersen. Pues Andersen, jugador de mediados del siglo XIX, que, entre otras partidas o campeonatos o torneos que pudo jugar, destaca quizás el de 1858 contra Paul Morphy, siendo muy bueno, ¿no? Tenéis en el mensaje que fijo con los campeonatos históricos el de ese campeonato del mundo, entre comillas, ya que pues era de una manera al menos no oficiosa, no oficial. A día de hoy A3, pues si no en desuso, no se recomienda, ya que no ocupa el centro, como jugadas como D4, E4, C4, y la mejor respuesta por parte de las negras es E5, D5, como hace, iba a decir Andersen, Niemann. Carlsen continúa con su desarrollo, ambos jugadores de 4, caballo F6, caballo F3 y alfil F5. Tras estos movimientos C4, presionando el peón de D5, C6, reforzando la defensa, caballo C3, E6, colocando los peones en casillas blancas, ya que el alfil del mismo color se ha desarrollado y ahora permite el desarrollo del alfil de casillas negras, pero el alfil queda un poquito de alguna manera atrapado y se ataca con caballo H4. Se decide retirar el alfil a G4 y aquí, tras esta captura como variante, pues sí, caballo por F5, peón por... Es verdad que se ha doblado la estructura de peones a las negras, pero por otro lado tienen control sobre la casilla central E4, que al menos de momento no se puede jugar, quizás E3 para recapturar el peón perdido, y a cambio las piezas negras pueden buscar, pues como vemos, el fianchetto, el peón de F5 queda defendido, y pues la partida continúa. Se opta por salvar el alfil de esta manera, F3. Quizás a esa jugada, si H3 y alfil H5, se podría seguir con el empuje con G4. Esta variante os la enseño por algo similar que podría pasar en la partida un poquito más adelante. Lo mejor para las negras es retirar el alfil a G6 y en caso de cambios llegar a esta posición, ya que si pensamos en capturar con el caballo entregando pieza, ya que la dama ahora negra ataca al caballo, tras peón por la torre defiende al caballo y las piezas negras pues están bastante peor. Por lo tanto, no funcionaría esa posibilidad. Para las piezas negras se juega F3, no obstante, y tras alfil H5, primero cambios en D5 y ahora se juega G3. El tema es que si en esta posición las piezas blancas juegan G4, ahora sí que caballo por G4 funciona perfectamente, ya que no es el peón de H el que captura, por lo tanto, como vemos, la torre no está defendiendo al caballo, y tras peón por, con ataque sobre el alfil. El tema es que las negras salvan o ganan la partida gracias a dama por H4, viene además con jaque, única, rey de 2 retirándose y alfil por G4, y tienen bastante ventaja en la posición. Bueno, esto podría pasar, no pasa en la partida. G3, con ideas de traer en algún momento al caballo, buscar un enroque artificial en la posición. De momento más desarrollo con caballo C6, caballo G6, dama B6, con cierto ataque hasta dos piezas sobre el punto de D4 y E3 defendiendo dicho peón. Alfil D6 y aquí se juega caballo F4. Se podría haber capturado llegando a estos cambios, quedando un peón aislado, pero Niemann decide llevar su alfil a G6 y tras estos cambios la partida continúa con este enroque artificial que comentábamos. También las piezas negras, al menos de momento, están retrasando su enroque. A6 en la posición, rey G2, llegando el rey a una casilla blanca. Quizás las negras no tienen alfil de ese color y pueda estar más seguro que en una casilla como F2, que hay rayos X por parte de la dama negra. Enroque en corto y G4 con la amenaza de jugar G5. También Niemann mueve pieza
o peón en el centro, rompe jugando E5, primero G5 atacando al caballo y tras E por D4, E por D4. Si aquí empezamos con los cambios, quizás las piezas negras salen algo más favorecidas. Los peones blancos quedan pues muy aislados, habría hasta 4 islas de peones, alfil C5 con bastante ataque sobre el peón de A3, D3, de E3 y además, bueno, pues falta de desarrollo también de los dos alfiles, el rey blanco está muy expuesto y pues decide capturar de esta guisa Magnus Carlsen. Hay doble ataque nuevamente sobre el peón de D4, hay que hacer algo primero con el caballo llevándolo H5 y Carlsen captura un peón atacando a la dama. Dama de 8, interesante manteniendo damas en el tablero y aprovechando que, bueno, aunque el peón de momento está defendido de G5, quizás pues esa vulnerabilidad que comentábamos del rey se puede aprovechar algo mejor con damas, pero juega dama por D4, Carlsen cambia damas y tras caballo por D4 quizás amenaza caballo V3, torre B1 retirando al menos la torre, torre F8 acumulándose piezas en la columna D, alfil D3 por parte de Carlsen y aquí Niemann juega torre a C8 activando su segunda torre a una columna abierta. Carlsen saca la torre de H1 para llevarla a D1 y tras estos movimientos se juega caballo E6. Podríamos pensar en algún tipo de descubierta sobre el caballo, pero gracias a que Carlsen ha jugado alfil D3, si el alfil negro se mueve o se retira, alfil D4 defendería al caballo y bueno, pues tampoco pasaría mucho, ¿no? Y un par de jugadas antes, si se hace este movimiento de alfil, que también el alfil ya había llegado a D3, incluso existe, bueno, si el alfil se retira, caballo B6 atacando a la torre de 8. Por lo tanto, no funciona del todo. Caballo E6, alfil E4 y tras rey F8, alfil D2 conectándose las torres. Tras estos movimientos, trayendo de alguna manera pues una de las piezas al juego que estaba en la casilla de H5, se da un jaque, viene algún cambio y tras caballo por F4 jaque se decide retirar el rey a F1. En caso de seguir con estos cambios, el tema es que bueno, pues el peón de H5 de G5 está tocado, H4 se puede jugar y en caso de jugar en algún momento rey E7 con ataque sobre dicho peón, también las blancas pues podían jugar torre H1, ¿no? Se opta por retirar el rey a F1, no obstante, como decimos, hay ataque sobre el peón de B7 y tras B6, aquí Carlsen aprovecha para ganar un peón jugando alfil B7, torre B8, alfil por A6 y caballo E6, yendo y viniendo como vamos a ver a continuación. Tras estas jugadas el alfil llega a C4 y el tema es que, bueno, pues el caballo ha venido a E6, defendido el peón de momento de G5, pero el peón que no está defendido es el de H2, no se captura en esta posición. Quizás Niemann pensando en que tras alfil por E6, peón por y la estructura de peones negras pues quedaría muy débil, ¿no? Primero retira el caballo, ataca con el peón de F3, el de H2 está defendido, rey G2 defiende ambos peones, torre BC8 activando y atacando al alfil y tras alfil A6, torre C7 y alfil C3. De alguna manera este alfil pues se ataca al caballo, cierra también la columna la torre de C7 que en alguna línea podría venir incluso a C2, pero se ha dejado defender este peón de G5 que tras caballo 6 ahora sí que está atacado. Carlsen no lo defiende jugando a 4 y si se captura la línea podría continuar, no pasa en la partida de esta situación. Torre por D6 entregando la calidad temporalmente, alfil B4 clavando la torre y tras al rey E7 se puede jugar primero, torre D1 con doble ataque sobre la torre, ahora sí torre C6 y alfil B5 donde las blancas parece que están mejor, están recuperando la calidad y con cierta presión sobre las piezas negras, por lo que se evita esta captura. Primero rey E7 defendiendo la pieza, H4 defendiendo ahora el peón de G5, caballo F4 jaque, rey F2 y caballo E6 volviendo. Tras estos movimientos alfil B5 por parte de las blancas, ocupando o siendo molesto quizás el alfil, aunque de momento no ataca nada, torre H8 como veíamos o comentamos en esa línea atacando en H4, torre H1 lo defiende, jaque en C5, rey G3, alfil D6 jaque y rey G2, evitando un nuevo jaque y una posible repetición. No obstante, no está salvo el rey
de un jaque que se da por parte del caballo, el rey se retira a F2 y tras alfil C5, insistiendo pues bastante Niemann, Carlsen devuelve el rey a G3, quizás, bueno, pues obviando una posibilidad de alfil D6 que no ocurre en la partida, buscando algún tipo de descubierta. Tras estas jugadas, caballo 6 volviendo. El tema es que si en esta posición se juega alfil D6, existiría torre H E1 con jaque. Si el rey se retira a F8, torre 8 sería mate. Y en caso de llevar el rey a D8, la línea podría continuar con activación de la segunda torre, ¿no? El peón de H4 sigue defendido, se ataca al alfil. Caballo D3 con jaque a la descubierta permite además que el alfil no sea capturado, pero el tema es que tras alfil E5 lo mejor para las piezas negras en esta posición, y debido a que bueno, pues el alfil podría estar clavado si captura, sería caballo por E1, torre por D6 no obstante con jaque y a rey E7 torre D1. Queda atacada dos piezas por parte de las blancas a las negras, y si torre C5, como vemos en la posición, pues torre por E1 y el alfil quedaría defendido y las blancas están ganando. Se evitan estos temas cuando primero caballo E6, torre B E1 clavando de esta manera Carlsen en la partida, y nuevamente se insiste con estos jaques, rey G2, el caballo está clavado y F6, evitando cambios de momento ya que quizás las negras podrían tener mejorar su estructura de peones, ¿no? Desdoblándose. De esta manera, estos peones de cara a un futuro podrían ser atacados más fácilmente. Lo que sí que juega Carlsen es torre 4, buscando el doblaje y manteniendo la defensa sobre el peón de H4 sobre el caballo clavado. F5 atacando a la torre, se retira C4 y tras jaque en F4 y rey F2, nuevamente Niemann repite movimientos y Carlsen temporalmente decide entregar la calidad. Torre por C5 y alfil B4. El tema es que si aquí se captura con el peón, la línea o la partida podría haber continuado con alfil por G7 atacando a la torre, o incluso, para verlo más rápido, alfil E5 con doble ataque a piezas, y tras caballo de 5, hay que recordar que en esta línea hipotética las negras cuentan con calidad de más, existe primero torre E1 buscando algún tipo de descubierta bastante molesta, y a rey de 8 defendiendo la torre, incluso torre de 1, pues como se ve en la posición nuevamente, bueno, pues siendo ganadora, ¿no? Teniendo ventaja. Por lo que tras alfil C5 se capturaba con la torre alfil B4, clavando a la torre, caballo E6 volviendo para recapturar con el caballo, y tras estas jugadas B4, Carlsen tiene un 2 contra 1 que quiere empezar a aprovechar desde ya, ataca al caballo, vuelve nuevamente a E6 y alfil C4, bueno, pues tocando a la pieza. El caballo se retira para evitar pues quizás una clavada al menos rápida. Torre E1 jaque nuevamente, y como vemos se deja defender el peón de H4. Primero hay que atender a este jaque, rey D6, torre D1, clavando o atacando al caballo, y tras rey E5, F4 jaque. No se puede capturar el peón ya que cae el caballo, y aquí lo que se juega es rey E4. Van pasando las jugadas y la torre en tremendo no puede capturar este peón indefenso en la posición. La partida continúa con alfil F1. Si se captura ahora, el problema podría ser, no pasa en la partida, lo vemos rápidamente, es que alfil G2 jaque obliga al rey pues a capturar en F4 y está cayendo el caballo, y con ello pues la partida más rápidamente, y en caso de colocar el caballo en F3 evitando el jaque pues cae la pieza también muy rápido, por lo que aquí todavía no se puede capturar. Rey de 5 dando más salida, o la casilla de C4 quizás al rey en caso de sea alfil G2 que hemos visto, y aquí se decide jugar a 5, se cambian peones, las blancas cuentan con su peón pasado y finalmente la torre se retira a B8. Por un lado, si captura en H4, la línea podría continuar con rey E3, doble ataque a un caballo que está clavado, y nuevamente pues las blancas están ganando, y por lo tanto finalmente no se puede capturar este peón tras 5 o 6 jugadas. Se juega torre B8, podríamos pensar en torre A8 atacando directamente al peón de A5, pero alfil G2 también gana la partida. Difícil la posición sin duda para Niemann, juega torre B8, además el tiempo sobre todo para el jugador de negras pues se va terminando.
A6 ya en el tablero, peón defendido, las piezas negras empiezan a moverse, de momento defendiendo el caballo hacia el flanco de dama, atacando, buscando ganar el peón, torre C1 con jaque y tras rey D6, rey E3 atacando al caballo, este viene a C6, torre C3 en la posición, quizás esta jugada de Carlsen evita que la torre negra pueda activarse en esta posición, dando un jaque al rey y tampoco cuenta con casillas, ya que bueno, pues también las negras están ahí ocupando algunas de ellas y tendría que retirarse, por lo que tras estas jugadas caballo A7 bloqueando y alfil C4. Evita estar en la gran diagonal, se retira esta casilla y veremos la idea a continuación. Mantiene la defensa sobre el peón de A6 y tras estas jugadas torre 8 jaque, rey F3 y torre 7 trayendo la torre a la séptima. Carlsen quiere cambiar torres desesperadamente ya que le beneficia y se evita jugando torre de 7 aunque no del todo. Quizás torre C7 ataca al alfil y la partida sigue con ventaja para las blancas, pero al menos evita ese cambio y el tema es que tras torre de 7 finalmente Carlsen logra su propósito, cambia piezas y este alfil se retira a F7 para comenzar a ganar peones o al menos este peón de G6 y buscar este 2 contra 1 en el flanco de rey. Las piezas negras pues o tiran hacia a buscar al peón jugando rey C6, alfil por G6, rey B6, el caballo podría haber saltado ya que el rey pues domina la coronación, pero bueno, pues se hace este movimiento, la partida Niemann a buen seguro sabe que ya pues está perdida, H5, caballo C6 y tras H6 y cambios en esta posición decide finalmente abandonar Hans Niemann y Magnus Carlsen ganando esta partida y finalmente ganando el match pues gana su segundo match consecutivo. Ahora podríamos ver la clasificación, aunque los que van en cabeza lo sabemos, que son las partidas que hemos traído. Carlsen y Praggnanandhaa con 6 puntos, ya que cada victoria son 3 puntos. Y Aronian lleva 5 ya que ha ganado sus 2 matches, pero uno lo ganó en las partidas Blitz tras hacer empates en las rápidas y penaliza con un punto, por lo tanto consiguió 3 y 2. Por ver una continuación rápida de esta posición, si se juega caballo E7 hay varias continuaciones, alfil por F5 puede valer, ya que tras esta captura H7 y aunque tardan un poquito las blancas en ganarla, caballo H4 jaque, rey G4 y caballo G6 defendiendo la coronación, existe este movimiento, expulsa al caballo aunque todavía pues aguantaría un poquito la partida, rey H5 evitando más jaques, nuevamente el caballo se coloca defendiendo y tras un último jaque, por ejemplo, pues rey G7 y bueno, pues está ganando, hay un segundo peón para coronar y con ello la partida se termina. Vamos a ver qué pasa en esta tercera ronda del Crypto Cup. También el Campeonato de España que hemos visto que si le dejan, pues ahí está Iturrizaga, pudiéndolo repetir victoria. Y bueno, pues nada más, vamos hablando. Un saludo, chao.